El Espíritu Santo, primera parte. Punto de fe. En el Antiguo Pacto. En la introducción de este tema, afirmamos que el estudio de este tratado no hace referencia a la tercera persona conocida por las doctrinas humanas como Trinidad, donde se asume que el Espíritu Santo es un quién y no un qué, desprendido y otorgado a los santos por la voluntad de Dios, la cual tampoco es una persona, sino otra de las manifestaciones y ejercicios de su poder. Sin embargo, este estudio abarca mucho más que el solo desmentir las interpretaciones que otros pensamientos han querido dar a la doctrina de Dios, sino que escudriña todo un concepto que es necesario analizar y comprender para edificación espiritual. Así que a continuación expondremos diversos aspectos a considerar en este importante punto de fe de la Iglesia de Dios. Definición. El Espíritu Santo es una influencia divina que desciende del Padre, que se manifestó desde la misma creación. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. El poder que emana de Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jehová, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lucas 1:35. Respondiendo, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver que dice Hijo de Dios, mas no Hijo del Espíritu Santo. Es don de Dios. Hechos 2:38. Pedro les dijo: Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es posesión de Dios y procede de Él. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Isaías 63:10-14. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Juan 15:26. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo es Dios mismo, único y nadie más. Primera de Corintios 2:11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo se ha manifestado? Esta influencia divina se ha manifestado de diversas formas. Dios actuó a través del Espíritu Santo en profetas, patriarcas, reyes y varones de Dios. Por ejemplo, Noé, con su arquitectónica obra y paralelamente pregonero de la fe. Daniel, quien por medio del Espíritu Santo recordó y reveló a Nabucodonosor el fatal sueño. David, que por el Espíritu Santo de Dios venció al incircunciso Goliat de un solo tiro, el mismo que declara que el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. 2 Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha sido en mi lengua. María concibió del mismo Espíritu Santo, sin embargo Cristo no es hijo del Espíritu Santo, sino del Dios Altísimo, hijo de su amor. ¿Por qué desde entonces es tan importante? Porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo, convence al mundo de pecado y de justicia y de juicio, Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuida y fortalece la esperanza en el Señor, y su venida guía a toda verdad y purifica la doctrina. Juan 16:3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué es el sello de nuestra redención?
solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes, Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que tuviesen el sello de Dios en sus frentes, con el cual estáis sellados para el día de la redención, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿En qué ayuda el Espíritu Santo? Quienes son guiados por el Espíritu Santo escalan de criaturas a hijos de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que reconozcamos lo que Dios nos ha dado. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Nos ayuda a entrar en el reino eterno de Dios, volviendo a nacer, requisito indispensable. Juan 3:5-8. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Para hacernos salvos, avalándonos como cristianos fieles para el reino de los cielos, afirmando y confirmando, nos perfecciona, confirma, corrobora y establece en este reino de gracia, avalándonos para el reino milenial de Cristo Jesús, salvándonos como huestes celestiales para el reino eternal de Dios. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Espíritu Santo ayuda a los santos varones de Dios que actuaron y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, y nunca actuaban por sí mismos, sino bajo la influencia poderosísima del Espíritu Santo. ¿Se cumplió en el antiguo pacto la profecía de Joel? Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y las columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Joel 2:28-32. Al respecto de la pregunta sobre el cumplimiento de esta profecía, sí, en parte se cumplió. Sí, en cuanto al poderoso descenso del Paracleto. La palabra Paracleto, del griego parakletos, significa abogado y también se usa como consolador. Esta esperada promesa se cumplió en el gran día del Pentecostés, 40 días después de resucitado el Mesías, que anduvo confirmando todo su ministerio y a sus discípulos, de modo que les explicó que era necesaria su partida para que viniera la esencia de Dios a consolar a su iglesia y cumplir su misión evangelizadora. Los hermanos fueron invadidos del Espíritu de Dios. De tal forma fue su influencia divina que empezaron a hablar estos hermanos galileos en lenguas de partos, medos, elamitas y otras, de modo que se maravillaron de oír en sus propias lenguas las maravillas de Dios. El principal propósito era ese, que se extendiera por la tierra el evangelio eterno, no en balbuceos torpes como ahora se confunden, empobreciendo el poder de Dios, envileciendo su santidad, perdiendo voluntariamente el control de sus miembros y esfínteres, manifestando la naturaleza de nuestra condición humana y en lo menos saltando y gritando a modo de alabanza extraña, cuando el día del Pentecostés ningún registro bíblico guarda de esta falta de respeto irreverente a la divinidad. Una vez depositado este espíritu divino en la iglesia, ya no fue necesario que se siguiera manifestando cada vez para obrar en la iglesia, como ahora lo hacen supuestamente descender dominicalmente sin ninguna base bíblica. Enseguida, la participación de esta virtud fue por medio de la imposición de manos, práctica bíblica ignorada por hoy, quedando sus mentes atrapadas en la historia, que es parte del pasado, sin renovar nuestras mentes. Entonces se impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8:15-17. El Espíritu Santo, primera parte.